Hola, el día de hoy eh, dejamos de hablar de los componentes de un sistema distribuido y empezamos a hablar de algunas arquitecturas, arquitecturas de sistemas distribuidos. En el caso del día de hoy vamos a hablar de sistemas distribuidos basados en objetos distribuidos. Aquí, en este paradigma de los sistemas distribuidos, todo se centra en la creación de objetos. Los objetos están definidos en la programación orientada a objetos. En los sistemas, ¿verdad?, basados en objetos distribuidos, la noción de un objeto desempeña un rol importante, un rol fundamental, ¿no?, al establecer la transparencia de la distribución, ¿no? Bajo este paradigma, ¿no?, cualquier cosa se trata como un objeto y a los clientes se les ofrecen servicios y recursos en la forma de objetos que pueden invocar. Entonces, todos los hosts eh, el equipo, ¿verdad?, deja de, deja de ser visible y a lo que el cliente accede es simplemente a los datos y a los métodos de un objeto, ¿no? Los objetos distribuidos, como pueden leer acá, constituyen un importante paradigma porque es relativamente fácil ocultar los aspectos de distribución detrás de la interfaz de un objeto, ¿no? Eso es una de las cosas más importantes, ¿no? Porque para el usuario no me, al usuario no le interesa en este caso eh, la conexión a servidores, sino la eh, invocación de objetos. Entonces, bueno, y continuando, ¿verdad? Además, como un objeto virtualmente puede ser cualquier cosa, también es un, es un paradigma poderoso en la construcción de sistemas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, de cómo el usuario accede a, a los objetos, ¿no? Entonces, cuando la teoría, ¿verdad?, dice que cuando un cliente se vincula a un objeto distribuido, una implementación de la interfaz de objeto, ¿verdad?, llamada proxy, llamada proxy, ¿verdad?, acá se carga entonces en el espacio destinado a la dirección del cliente. O sea, en la máquina del cliente se carga un proxy. Y ese proxy, ¿verdad?, que es una interfaz de los objetos, pues tiene la misma interfaz que el objeto. Entonces, las solicitudes de invocación entrantes, ¿no?, son las que
vemos ya del lado del servidor, primero se pasan al resguardo del servidor. O sea, aquí de ese lado de la máquina del servidor, las solicitudes de invocación entrantes, primero se pasan al resguardo de un servidor, el cual las desempaqueta para crear invocaciones a métodos en la interfaz del objeto ubicada en el servidor. Entonces, aquí tenemos el objeto, ¿verdad? Y pues ese resguardo, ¿verdad?, del servidor es el que accede a la interfaz y apropia del objeto invocado, ¿verdad? Entonces, el, el resguardo, ¿verdad?, del servidor también es responsable. También es responsable de desempaquetar las respuestas y de remitir mensajes de respuesta al proxy del lado del cliente. Entonces, del lado del cliente, o sea, lo que hablamos ahorita es la respuesta, ¿no? El resguardo, el resguardo del lado del cliente, ¿no?, a menudo se le llama, pero bueno, no es del lado del cliente. El cliente no tiene resguardos. El resguardo del lado del servidor, ¿verdad?, que tenemos acá, ¿verdad?, a menudo se conoce como plantilla de código o un skeleton, ¿verdad? Y la función principal del skeleton, bueno, aparte de lo que ya mencionamos, ¿verdad?, que es eh, es la que se comunica, es la aplicación que se comunica con el objeto, pues también este skeleton proporciona los medios básicos para permitir que el middleware del servidor acceda a los objetos definidos por el usuario. Aquí hay algo importante, ¿verdad? Son dos conceptos eh, aplicados a la creación de objetos, ¿no? En los objetos en tiempo de compilación, eh, somos dependientes de un lenguaje de programación, ¿no? Y eh, la, aquí la desventaja, ¿no?, de esos objetos en tiempo de compilación es la dependencia de un lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá, verdad? Que los objetos, cuando se desarrollan estableciendo una alta eh, dependencia del lenguaje de programación, en el sentido que estos objetos requieren, por lo general, requieren la instalación de algún framework, o algún runtime, y ese runtime es propio de un lenguaje de, de programación. Por ejemplo, verán el Java Runtime Environment de, de Microsoft, pero de Google, no, el Java es de Oracle, acuérdense. Entonces, eh,
aquí necesitamos un ambiente de runtime, que en el momento en que el cliente accede al sistema, se ejecuta ese runtime, ese runtime. ¿Saben? Porque en el momento de ejecución es que se compila el programa. Pero eso, como les mencioné, implica que todos los componentes, todos los posibles objetos que va a contar un, con un sistema distribuido tengan que desarrollarse en el mismo lenguaje de programación, ¿verdad? Entonces, como una alternativa, ¿verdad?, de construir objetos distribuidos es hacerlo explícitamente durante el tiempo de ejecución. Ese método es el que se sigue en muchos sistemas distribuidos basados en objetos, ya que es independiente del lenguaje de programación en el cual están escritas las aplicaciones distribuidas, ¿verdad? En particular, ¿verdad?, se pueden construir una aplicación a partir de objetos que se escribieron eh, en varios lugares. Entonces, el, en ese sentido, ¿verdad?, con los objetos en tiempo de ejecución, no es, se puede tener aplicaciones, algunos objetos en Angular o en Python o en el propio Java Beans, ¿verdad? Entonces, acá, ¿verdad?, con el tiempo de compilación, bueno, aquí con esas formas de crear, de producir los objetos, ¿verdad?, encontramos un método, ¿verdad?, común, ¿verdad? Y ese método común es utilizar adaptadores de objeto. Entonces, un adaptador de objeto, ¿verdad?, actúa como envolvente alrededor de la implementación, ¿verdad?, con el único propósito de darle la apariencia de un objeto. El término adaptador, ¿verdad?, se deriva de un patrón de diseño que se desarrolló en 1994, el cual permite, ¿verdad?, eh, convertir una interfaz en algo que un cliente espera. Aquí podemos tener como ejemplo de un adaptador de objetos, ¿verdad?, eh, una librería que se vincula dinámicamente a una biblioteca, ¿verdad? Antes, ¿verdad?, a la- de un lenguaje de programación, ¿verdad? Y esa eh, librería o ese adaptador abre un archivo de datos asociado que representa el estado actual del objeto. Eh, los adaptadores de objeto juegan un rol importante, ¿verdad?, en los sistemas distribuidos basados en objetos. Entonces, para hacer la envoltura tan fácil como sea posible, ¿verdad?, los objetos se definen únicamente en función de las interfaces que implementan, ¿verdad? Toda la implementación de una interfaz de objeto puede entonces ser registrada en el adaptador, el cual posteriormente hace que la interfaz esté disponible para invocaciones remotas.
Ahora tenemos objetos persistentes y objetos transitorios. La, la, bueno, hablemos de un objeto persistente. Hablemos de un objeto persistente. Un objeto persistente es uno que continúa existiendo aun cuando ya no esté contenido en el espacio de dirección de cualquier proceso de servidor. En otros términos, un objeto persistente no depende de su servidor. En la práctica, eso significa que el servidor que actualmente está manejando el objeto eh, persiste. ¿No? Vamos a repetirlo. En la práctica, ¿no? eh, el servidor, ¿verdad?, que actualmente maneja un objeto persistente puede guardar el estado de este objeto en un almacenamiento secundario y luego salir, o sea, y luego apagarse o salir del sistema distribuido. ¿No? Entonces, posteriormente, un servidor que recientemente inicia puede leer el estado del objeto en su almacenamiento, ¿no?, y colocarlo en su propio espacio de direcciones y ocuparse de las solicitudes de invocación. Entonces, esto, ya resumido en pocas palabras, los objetos persistentes, al ser almacenados en un medio secundario que no está dentro del, del servidor mismo, ¿verdad?, si el servidor se apaga, si el equipo se apaga, o si eh, eh, si los componentes, ¿verdad?, que invocan, o si el skeleton, ¿verdad?, eh, y si ese skeleton se apaga, ¿verdad?, en el momento en que uno regresa al sistema distribuido, pues lee el estado de ese objeto o la ficha técnica del objeto y lo puede invocar nuevamente. Ahora, un objeto transitorio es un objeto que existe solo en tanto el servidor que lo está alojando existe, ¿verdad? En cuanto el servidor deja de funcionar, el objeto deja de existir, ¿verdad? Aquí se muestra un ejemplo de la arquitectura general de un servidor EJB, ¿verdad? Es un Enterprise Java Beans, ¿verdad? La arquitectura, ¿verdad?, general de un servidor Enterprise Java Beans, ¿verdad?, la podemos ver acá. Y este servidor pues tiene las capas, ¿verdad?, las capas propias de un sistema operativo, ¿verdad? Aquí el tema importante, ¿verdad?, es que
EJB, ¿verdad? Enterprise Java Bean, ¿verdad? Un EJB está incrustado en el interior de un contenedor, ¿verdad? Que proporciona interfaces para los servicios subyacentes implementados por el servidor de aplicaciones. El contenedor puede vincular de una manera más o menos automática el EJB a estos servicios. Eso significa, ¿no?, que las referencias correctas queden rápidamente disponibles para un programador. Los servicios típicos, ¿no?, incluyen aquellos necesarios para la invocación de métodos remotos, lo que ya hemos platicado al inicio del curso y durante el curso. La comunicación y la invocación, ¿verdad?, ocurre según ese esquema, ¿verdad? RMI, ¿verdad?, por las siglas en inglés, Remote Method Invocation. El acceso a bases de datos que podemos ver acá, ¿verdad?, la asignación de nombres, ¿verdad?, y la mensajería, ¿verdad? El uso de estos servicios es más o menos automático, pero se requiere que el programador distinga o pueda diferenciar entre 4 clases de Enterprise Java Beans, de 4 EJBs, que son los beans de sesión sin estado, los beans de sesión con estado, los beans de entidad y los beans dirigidos por mensajes. Otra arquitectura, ¿verdad?, otra arquitectura es la arquitectura Glob. Vemos acá la arquitectura Glob, ¿no? Bajo esta arquitectura, los objetos pueden estar físicamente distribuidos, ¿verdad? Ello significa que el estado de un objeto puede distribuirse y replicarse a través de múltiples procesos. En esa arquitectura, los objetos se denominan objetos compartidos distribuidos, ¿verdad? Y lo que quiere reflejar esto es que normalmente están compartidos en varios procesos. O sea, el objeto, ¿verdad?, es este grande, ese objeto está compartido por varias en varios procesos diferentes. Entonces, este es otro paradigma. Entonces, la organización general, ¿verdad?, de un objeto local, en el caso de objetos compartidos, lo podemos ver acá, ¿verdad? Entonces, la misma interfaz, ¿verdad?, que implementa la semántica de la semántica del subobjeto, ¿verdad?, tenemos acá. Y ese subobjeto de control puede tener tiene a su vez dos subobjetos, ¿verdad?, que es objeto de replicación, objeto de semántica y otro subobjeto de comunicación. Y entonces ese subobjeto de comunicación es el que se encarga de la comunicación con otros objetos locales, ¿verdad?
Entonces, aquí podemos ver algo, ¿verdad? Que existen los objetos locales primitivos, ¿verdad? Y estos objetos locales, ¿verdad? Eh, son objetos que no contienen a otros objetos locales, ¿verdad? Entonces, por otro lado, un objeto local compuesto es un objeto compuesto a partir de múltiples objetos locales, posiblemente compuestos también, ¿verdad? Se utiliza esta composición para construir un objeto local requerido para implementar objetos compartidos que sean distribuidos. Entonces, ese es el caso que tenemos acá, ¿verdad? Tenemos un objeto local compuesto. Entonces, el subobjetivo de semántica implementa la funcionalidad provista por un objeto compartido distribuido. En esencia, corresponde a objetos remotos ordinarios. El subobjeto de comunicación se utiliza para proporcionar una interfaz estándar a la red subyacente. Ese subobjeto ofrece varios primitivos de traspaso de mensajes para comunicación con y sin conexión. También existen subobjetos de comunicación más avanzados que implementan interfaces de multitransmisión. Luego, el objeto de... Luego tenemos al subobjeto de replicación. Y este subobjeto de replicación es crucial para virtualmente todos los objetivos compartidos distribuidos, ¿verdad? Este subobjeto implementa la estrategia de distribución para un objeto, ¿verdad? El subobjeto de replicación es responsable de decidir con exactitud cuándo tiene que ser realizado un método provisto para el subobjeto de semántica. Hay otro concepto, ¿verdad?, que aplican bajo la arquitectura, ¿verdad?, de los sistemas basados en objetos distribuidos. Y esto es que ya no son servidores tradicionales los que estamos utilizando, sino servidores de objetos. Un servidor de objetos, ¿verdad?, es un servidor que está diseñado para soportar objetos distribuidos, ¿verdad? La, eh, la diferencia, ¿verdad?, importante entre un servidor de objetos, ¿verdad?, y otros servidores tradicionales es que un servidor de objetos no proporciona por sí mismo un servicio específico, ¿verdad? Los servicios específicos son implementados por los objetos que residen en el servidor. De esta forma, el servidor solo proporciona los medios necesarios para invocar objetos locales.
basados en solicitudes de clientes remotos. Como resultado, ¿verdad?, es relativamente fácil cambiar los servicios simplemente con agregar o eliminar objetos, ¿verdad? Entonces, se podría decir que un servidor de objetos es simplemente el lugar donde residen los objetos, ¿verdad? Acordémonos que un objeto se compone de dos partes: datos que representan su estado y el código para ejecutar sus métodos. Entonces aquí tenemos que ver que, que depende del servidor de objetos, ¿verdad? Depende del servidor de objetos que estas partes, ¿verdad?, estén o no separadas, o que las implementaciones del método sean compartidas eh, por múltiples objetos, ¿verdad? Entonces, ahora pasamos a la invocación de los objetos, ¿verdad? Entonces, aquí lo que se habla es de estrategias, ¿verdad? Entonces, estrategias o métodos, ¿verdad? El método más simple es asumir que todos los objetos son iguales y que existe solo una forma de invocar un objeto. En la práctica, este método eh, puede ser inflexible y a menudo limitan en forma necesaria a los desarrolladores de objetos distribuidos, ¿verdad? Eh, por otro lado, un método mejor es que un servidor soporte políticas diferentes, ¿verdad? Entonces, dependiendo el tipo de objeto, ¿verdad?, será la política que soporta la invocación. Entonces, otra política alternativa es crear todos los objetos transitorios en el momento en que el servidor se inicializa, a expensas, a expensas del consumo de recursos, incluso cuando ningún cliente esté utilizando el objeto, perdón. Otro método es permitir que los objetos por lo menos compartan su código, ¿verdad? Por ejemplo, una base de datos que contiene objetos pertinentes a la misma clase puede ser implementados de forma eficiente si la implementación de clase es cargada solo una vez en el servidor. Ahora, aquí tenemos, ¿verdad?, la organización de un servidor de objetos que soporta diferentes políticas de activación. Entonces, tenemos un de multiplexor de solicitudes. Acuérdense que todas las solicitudes vienen multiplexadas. Entonces, el de multiplexor, vamos a ver, multiplexar es unir y de desmultiplexar es separar. Entonces, separa las solicitudes y cada adaptador de objeto es el, eh, pues, es un activador, ¿verdad? Es un activador de, de objetos, ¿verdad? Entonces, cada adaptador de objeto es el que invoca la, a los objetos dependiendo o es el que activa los objetos eh, según políticas de activación diferentes, ¿no? Entonces aquí las decisiones sobre cómo invocar un objeto
comúnmente se conocen como políticas de activación, ¿verdad? Para enfatizar que en muchos casos el propio objeto, ¿verdad?, que primero tiene que ser llevado al espacio de dirección del servidor, es decir, activarse antes de que en realidad pueda ser invocado, ¿verdad? Lo que se requiere entonces es un mecanismo para agrupar objetos por política, ¿verdad? Tal mecanismo, ¿verdad?, en ocasiones se denomina, como ya habíamos mencionado, adaptador de objetos o envolvedor de objetos. Un adaptador de objetos se puede considerar mejor como un software que implementa una política de activación específica. Hay algo importante, ¿verdad?, y es que los adaptadores de objetos no tienen conocimiento de las interfaces específicas de los objetos que controlan. Em, em, Aquí hay algo eh, que tenemos que considerar, y es que utilizar solo objetos distribuidos puede ser altamente ineficiente en algunos casos, ¿no? Y sobre todo cuando los objetos son pequeños, tales como enteros, o peor aún, booleanos, ¿verdad? Cada invocación se realiza, eh, vamos a ver, cada invocación que realiza un cliente que no está colocada en el mismo servidor que el objeto genera, ¿verdad?, genera una solicitud entre espacios de dirección diferentes, o peor aún, entre diferentes máquinas. Por consiguiente, las referencias a objetos remotos y aquellos objetos locales a menudo se tratan de forma diferente, ¿verdad? Entonces, cuando se invoca un método con la referencia a un objeto como parámetro, dicha referencia se copia y pasa como un parámetro de valor solo cuando se refiere a un objeto remoto, ¿verdad? En ese caso, el objeto es literalmente pasado mediante referencia. Aquí tenemos tres máquinas, ¿verdad? La máquina A, la máquina B y la máquina C, ¿verdad? Entonces, eh, aquí podemos ver, ¿verdad?, que cuando se invoca un método, ¿verdad?, con la referencia a un objeto como parámetro, ¿verdad?, dicha referencia se copia y pasa como un parámetro de valor, solo cuando se refiere a un objeto remoto. En ese caso, el objeto es literalmente pasado mediante referencia, ¿verdad?, recordémoslo. Sin embargo, cuando la referencia se refiere a un objeto local, es decir, a un objeto situado en el mismo espacio de dirección que el cliente, el objeto referido se copia en su totalidad y pasa junto con la invocación. En otros términos, el objeto se pasa por valor. Acordémonos de los cursos que recientemente han recibido de, de, de programación, ¿verdad?, que hay dos tipos eh, pues, hay dos tipos de invocación, ¿verdad?, Eh, o dos tipos de transferencia. Por valor, crea una fotografía. Cuando yo paso parámetros por valor, eh, eh, saco una fotografía del valor que estoy pasando, ¿verdad?
de tal forma que quien recibe ese parámetro por valor, si yo modifico la copia, el original siempre quedará intacto. Pero en cambio, los parámetros por referencia no es el valor, no le estoy sacando, ¿verdad? No le estoy sacando una copia, no le estoy sacando una fotografía al valor que voy a trasladar. Porque, ¿qué es lo que pasa acá? Acordémonos, con valor, yo tomo una fotografía, el valor que voy a mandar, y lo que envío la fotografía. ¿Verdad? Les envío la fotografía del valor. En cambio, por referencia, lo que hago es que al valor, a la variable o al objeto, le, le saco su dirección. Y entonces lo que pasa ya no es fotografías, sino la dirección de ese objeto que pasé o de ese parámetro que pasé. Entonces aquí, quien recibe la dirección accede directamente por esa dirección al objeto. ¿Verdad? Entonces, aquí podemos ver, ¿verdad? Que en la máquina, vamos a ver, aquí hay un programa, ¿verdad? Un programa cliente, ¿verdad? Que está ejecutándose en la máquina A. Y tenemos un programa servidor en la máquina C. El cliente tiene una referencia a un objeto local O. ¿Verdad? El cliente tiene una referencia a un objeto local o 1. Esa es la referencia local. El cliente tiene una referencia a un objeto local o 1 que utiliza como parámetro cuando invoca al programa servidor en la máquina C. Además, retiene una referencia a un objeto remoto, ¿verdad? O 2 que reside en la máquina B, la cual también se utiliza como parámetro. Entonces, cuando se invoca el servidor, bueno, cuando se invoca el servidor, se pasa una copia de O1 al servidor de la máquina C, justo bueno, junto con solo una copia de la referencia a O2. Entonces aquí vemos eh, las vemos cómo se transfiere un objeto por referencia, cómo se transfiere un objeto por valor. Ahora aquí vamos a hablar de la sincronización. Y como se puede leer ahí, podemos leer aquí, en la mayoría de los sistemas, ¿verdad? No existen medidas especiales para manejar la sincronización de objetos, ¿verdad? Una importante excepción es la forma en que son tratados los métodos sincronizados de Java, ¿verdad? La sincronización ocurre solo entre clientes que funcionan en la misma máquina, ¿verdad? Los clientes que funcionan en máquinas diferentes tienen que tomar medidas especiales de sincronización, ¿verdad? Y estas medidas no forman parte, por ejemplo, del lenguaje Java. Ahora hablemos de la consistencia de entrada, ¿verdad? Como podemos ver acá, la consistencia de entrada es un evidente modelo, ¿verdad?, de consistencia para objetos distribuidos. Y frecuentemente, ¿verdad?, y a menudo es soportada de forma implícita en muchos sistemas, ¿verdad? Aquí tenemos que considerar, ¿verdad?, que es evidente eh, que
se puede asociar de forma natural un bloqueo distinto para cada objeto, ¿verdad? Uno de los problemas, ¿verdad?, que resultan de la replicación de objetos son las invocaciones replicadas. El problema es evidente porque los objetos, acuérdense que una de las características del, del objeto es la abstracción. La abstracción es ocultar, ¿sí? Entonces, y el otro objetivo de los objetos es el encapsulamiento. Entonces, como resultado de la abstracción y del encapsulamiento, eh, los objetos se tratan como cajas negras. Ahora veamos la tolerancia a fallas. La tolerancia a fallas en sistemas basados en objetos distribuidos siguen muy de cerca los métodos utilizados en otros sistemas distribuidos. Una excepción se forma cuando se trata de hacer que la máquina virtual de Java sea tolerante a fallas, al permitir que opere como una máquina determinista de estado finito, ¿verdad? No sé si ya recibieron el curso de lenguajes formales y teoría de autómatas. Entonces, los autómatas o las máquinas son programas que solo se dedican a hacer una cosa a la vez. Entonces, aquí se pueden replicar varias de estas máquinas y se obtiene una forma natural, ¿verdad?, de proporcionar tolerancia a fallas. Acordémonos que la tolerancia a fallas depende de la replicación. Ya para terminar, la seguridad para objetos distribuidos, ¿verdad?, evoluciona en torno a la idea de soportar invocaciones a métodos seguros, ¿verdad? Un ejemplo, un ejemplo amplio que generaliza estas invocaciones a objetos replicados es Globo, ¿verdad? Como resulta, como al final ocurre, es posible separar limpiamente las políticas de los mecanismos. Eso es verdad tanto para autentificación como para autorización. Y aquí debemos prestar atención especial a los sistemas en los cuales se requiere que el cliente descargue un proxy de un servicio de directorio. Eso es común ya. Entonces con esto terminamos de ver con esto terminamos de ver, de repasar, de revisar eh, la arquitectura de sistemas distribuidos basados en objetos distribuidos.